¿Cómo puedo preparar la tierra para predisponer a otra persona a mi influencia? ¿Cómo sirve el carisma en las relaciones humanas? Y en sí, ¿qué puedo hacer para ganarme a la gente y que acaben haciendo lo que yo les pido? Bienvenidos a Emprende, soy Juan Carlos Arteaga y me complace poderte acompañar en una nueva emisión. Ya platicábamos en uno de los episodios anteriores sobre influencia y persuasión, este libro de Harvard Business Review que recopila grandes artículos al respecto. Hoy vamos a continuar porque hay otros artículos, otras piezas de contenido que me fascinan. Vamos a empezar con el aprendizaje del carisma de John Antonakis, Marika Fenley y Sue Litchi. Y lo primero que nos dicen es que el carisma es la capacidad de transmitir un mensaje claro, visionario e inspirador que deduzca y motive al público. No es algo innato, es un conjunto de habilidades que pueden ser aprendidas. Y quien desea convencer a otras personas debe usar una retórica potente y razonada, y a continuación despertar las emociones y pasiones de sus seguidores. Para hacer esto hay que ganarse la confianza de los seguidores, gestionar operaciones e idear estrategias y tener conocimientos técnicos. Los líderes más eficaces, a la larga, siempre ponen el liderazgo carismático por encima del transaccional. El transaccional es el de la zanahoria y el palo, ¿no? Si haces bien las cosas, te doy la zanahoria, si no, te doy con el palo. Y el instrumental, que es basado en tareas, prácticamente lo mismo. Entonces el liderazgo carismático es mejor que cualquiera de estos dos. Y nos presenta estas técnicas de liderazgo carismático, que son estrategias para aumentar la percepción de simpatía de los demás hacia nosotros. Es decir, cómo hacer que los demás sientan simpatía por nosotros. Al ser aplicadas no solo al hablar en público, sino también en conversaciones cotidianas, podrá ser más carismático en todo momento. Entonces, esto es carisma. ¿Cómo puedo ser más carismático? Y lo primero es conecta, compara y contrasta. Ayuda a los oyentes a entender un mensaje, identificarse con él y recordarlo. Recuerda que nuestro cerebro funciona de esta forma. Nosotros tenemos nuestra memoria a corto plazo y las cosas que tenemos que recordar después pasan al inconsciente y después de eso pueden ser vueltas a traer al consciente. Sin embargo, esto se puede deteriorar con el tiempo, es decir, con la edad perdemos capacidad de memoria o simplemente si no utilizamos ese conocimiento pues se va a perder en nuestra mente. Sin embargo, cuando nosotros hacemos relaciones, similitudes y algunas de estas similitudes pues, pueden ser incluso exageradas, ¿no? No sé, si conoces a alguien que se llama Dalia, ¿no? Pues imagínatela con un ramo de dalias o con un sombrero con una dalia. O si alguien que se llama Violeta, pues imagínatela como si fuera color morado. Este es uno de los ejemplos, ¿no? ¿Cómo puedes ayudar a tus oyentes a entender un mensaje, identificarse y recordarlo? Número 1, con metáforas. Trasladar el significado de un concepto a otro. Un ejemplo, cuando el consejo me comunicó esta noticia, fue como la noticia de un embarazo deseado desde hacía tiempo. La diferencia es que en vez de 9 meses tendremos solamente 4 para prepararnos. ¿Qué tal la metáfora, no? Símiles, una relación entre un elemento y otro, temblar como gelatina. Analogías, una relación de semejanza entre dos cosas que no son semejantes del todo, ¿no? El timón es al autobús. No, perdón. El volante es al autobús lo que el timón es al barco. El volante al autobús lo que el timón al barco, ¿no? ¿Qué tendría que ver a lo mejor un autobús con un barco? Pues son medios de transporte, pero más allá de eso, no. Pues bueno, el volante es al autobús lo que el timón al barco. Contrastes, ¿no? Aclarando la postura propia, contraponiéndola a la opuesta. Es decir, te explico lo que no soy para que entiendas lo que soy. Historias, esto es algo que por supuesto, nos encantan las historias y mientras más detalladas, con los detalles justos, no más, no menos.
lo justo para que se entienda. Si tú te extiendes en detalles y cosas insignificantes, pues vas a quitarle el sentido a la historia. Pero si cuentas una historia también sin el suficiente contexto, pues la gente no la va a entender. Entonces, las historias, relatos ficticios o basados en hechos reales sobre acontecimientos pasados y sobre todo que te dejan una enseñanza o que se ligan de alguna forma con lo que quieres comunicar. Y anécdotas, que son relatos sobre experiencias propias o de personas cercanas a la persona que está hablando. Entonces, esta es la primera técnica de liderazgo carismático, que es conecta, compara y contrasta. Ahora, implica y condensa. Ayuda a tus oyentes a sentirse involucrados con el mensaje. ¿Cómo? Preguntas retóricas, es decir, tú haces un cuestionamiento cuya respuesta caiga por su propio peso, o que planteen de alguna forma un enigma cuya respuesta no se especifica hasta más tarde, ¿no? Como para plantar la semillita de la intriga. Y las listas tripartitas, ¿no? Lista que condense cualquier mensaje en 3 puntos clave. Para solucionarlo necesitamos hacer esto, esto y esto. Y en general la enumeración es una muy buena estrategia. De hecho, si te das cuenta, es algo que utilizo muchísimo en este podcast, y si me has escuchado en alguna conferencia también. Siempre al enumerar las cosas, diciendo primero esto, después esto, después... Y yo, por ejemplo, hasta lo señalo con mis dedos. Si estás viendo esto en video, si nada más lo escuchas, pues que sepas, ¿no? Que este podcast también está disponible en video en YouTube y en Instagram y en Facebook y en todos lados. Bueno, esta herramienta te permite darle una idea a la gente de dónde estás parado en este momento. Acuérdate que un mensaje o una charla es un recorrido que va de inicio a fin. Entonces, tú necesitas darle a la audiencia un mapa, y que no solamente con el mapa, a ver, si a ti te dan un mapa de una ciudad y no te dicen dónde estás, pues no te vas a encontrar. Entonces, no solamente les tienes que dar el mapa, sino les tienes que dejar saber en dónde estoy parado en este momento. Y al enumerar, al poder de alguna forma comunicarles en qué parte voy, pues ellos pueden familiarizarse con mayor facilidad y bueno, no tener esta incertidumbre, ¿no? De que no sé ni para dónde voy. ¿Sabes? Para que ellos se sientan en control, para que se sientan dominantes y que sepan que lo que estoy diciendo tiene pies y cabeza. Entonces, implica y condensa con preguntas retóricas, listas tripartitas y enumerando los conceptos. Número 3. Muestra integridad, autoridad y pasión. Ayuda a tus oyentes a identificar la convicción de tus intenciones y ponerse de tu lado. ¿Cómo? Por ejemplo, con expresiones sobre convicciones morales, ¿no? Frases que ponen de manifiesto de qué estás hecho y que fomentan la empatía, ¿no? Un ejemplo, estamos haciendo esto para mejorar el mundo, ¿no? La típica frase. Es decir, que tú expresa el motivo detrás de tus acciones. Eso ayuda a empatizar. Número 2, declaraciones que reflejan los sentimientos del equipo, ¿no? Identifican las emociones que el equipo en general o tu audiencia, en caso de oratoria, puede estar sintiendo y expresan compartir ese mismo sentimiento. Un ejemplo, sé lo que están pensando porque yo mismo lo pienso. Estamos desilusionados y desmotivados. Sé lo duro que hemos trabajado y la amargura que sentimos por lo cerca que hemos estado del éxito. Pero no será así durante mucho tiempo. Tengo un plan. ¿No? Ese es un ejemplo. Y esto también nos habla, de hecho lo mencionamos en el episodio anterior en el que charlamos sobre este libro, ¿no? Lo menciona Chris Voss, ¿no? En su libro Never Split the Difference nos habla sobre estrategias justamente de negociación, y una de ellas es el etiquetado, como lo llama él, ¿no? El labeling, que es ponerle nombre y apellido a las emociones o comportamientos que identificas, ¿no? Por ejemplo, suena como que no estás tan convencido. Es importante usar el suena, ¿no? En vez del me parece, porque si tú dices me parece, te estás poniendo a ti el spotlight, ¿no? Estás diciendo que tú percibes que tú eres el importante. No, suena como que no estás convencido del todo. Suena o parece que hay algo que no te agrada tanto. O pareces entusiasmado, ¿no? Suena como que te agrada la idea.
¿Qué sucede? Cuando tú identificas y verbalizas emociones negativas, las vas a contrarrestar. Si le dices a la otra persona que está teniendo conducta, no de una forma amigable, obviamente, que está teniendo conductas a lo mejor que muestran su enfado, etcétera, esa persona al identificarlas va a dejar de manifestarlas. Bajas su enojo, su amargura, su lo que sea. Suena como que no te veo muy convencido, pues vas a bajar un poquito su rechazo, ¿no? Y etiqueta tras etiqueta tras etiqueta vas desarmando a la persona. En cambio, cuando tú etiquetas algo positivo, lo realzas porque seguramente se va a dar cuenta. Lo que sucede es que cuando tú etiquetas a una... Muchas veces, pues las etiquetas, recuerdan, no es tanto de lo que escuchas, sino de lo que ves. Entonces, por ejemplo, si tú estás viendo que la otra persona está en una postura de rechazo, se ve desanimada, parece es un poco desanimado. O me dices que sí, pero suena como que no estás tan convencido. Y lo que va a suceder es que esa persona se va a cuestionar, ¿no estoy convencido? Y va a reflexionar y va a pensar y va a cambiar su conducta porque tú se lo estás haciendo saber de una forma amigable, obviamente. Entonces, al hacer esto, esta estrategia de etiquetar, de labeling, pues puedes hacer que la otra parte se cuestione sus acciones y bueno, más bien tú estás identificando sus acciones que provienen de un pensamiento que a lo mejor fue involuntario, ¿no? Que ellos mismos no se habían cuestionado y que tú al ayudarlos a hacerlo consciente, ya que lo puedan, pues sí, ¿no? Mínimo premeditar, pues puedes ayudar a contrarrestar esa emoción o a ensalzarla en caso de que sea una positiva. Entonces, refleja los sentimientos. Seguramente estás pensando esto. Suena como que esto. Parece como que lo otro. Número 3. Poner muy alto el objetivo. Poner una meta difícil de alcanzar que rompa con el status quo, pero que inspire pasión y ganas de alcanzarla. En este libro... Eh, ay, se me viene todo el librero. Están muy apretados los libros aquí atrás. En este libro, Put Your Dream to the Test, John Maxwell habla sobre los sueños y nos dice que los sueños tienen que ser grandes. De hecho, ya lo platicamos la temporada pasada, ¿no? Vive tu sueño. Los sueños tienen que ser grandes, no enormes porque sentimos que no llegamos y nos rendimos antes de tiempo. No pequeños porque nos damos por sentado y no los alcanzamos. Grandes para que podamos crecer, estirarnos dentro de ellos. Tienes que ponerte algo imposible pero que sea posible al mismo tiempo, ¿sabes? Poner una meta difícil de alcanzar pero que inspire pasión y ganas de alcanzarla. Eso es algo que te va a ayudar a generar empatía e influencia. Y número 4, la más importante, ¿no? Ya lo hablábamos también en este libro de Bob Iger, uno de mis favoritos, si no es que mi autobiografía favorita de negocios y de liderazgo. Nadie quiere seguir a un pesimista. Nadie quiere seguir a un pesimista. Si tú no transmites confianza en que los objetivos se pueden cumplir, la gente se siente desilusionada. Tu labor como líder es traer positivismo. Aunque tú estés dudando, aunque tú estés teniendo dificultad para creer, tú tienes que transmitir puro positivismo a tu gente. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta seguir a un pesimista. Necesitan tus ánimos. El líder debe iniciar creyendo vehemente en la factibilidad de la visión y el objetivo estratégico. Y no solo eso, pero compartir su entusiasmo por lograrla con el resto del equipo. Puedes decirles, el plazo que nos ha dado el director es de esos que intimidan. A otros equipos les temblarían las piernas y con razón, pero nosotros no somos un equipo cualquiera. Sé que pueden estar a la altura, creo en ustedes, en todos, lo cual significa que tenemos 3 meses para completar esta meta. ¿Qué tal, no? Ahora vámonos con el último punto, la última técnica de liderazgo carismático, la cual es expresa sin usar palabras. Ayuda a tus oyentes a entender de mejor manera tus palabras complementándolas con tu cuerpo. Expresiones de la voz. Varía el tono de la voz, el ritmo. Susurra
en momentos adecuados y sube el tono gradualmente para destacar un argumento. Asegúrate de expresar pasión y emoción y pausar correctamente. Número 2, expresiones del cuerpo. Cuida cómo te paras, cuál es la posición de tus manos. Un puño puede reforzar confianza, poder y certeza. Alzar la mano, señalar, dar golpes en la mesa puede captar la atención. Las expresiones de la cara. Mira a los ojos a tu audiencia, siéntete seguro de liberarte, sonreír, fruncir el ceño o reírte para complementar tu mensaje. Recuerda que a tus seguidores les es más fácil procesar el lenguaje corporal que el verbal. Entendemos más fácil el lenguaje corporal que el verbal. Y esto creo que es bien importante de saberlo, porque muchas veces cuidamos demasiado nuestras palabras, pero no lo que acompaña a nuestras palabras. Al final, lo más importante para usar estas tácticas de liderazgo carismático es plantearte conscientemente su uso. Es decir, voy a usar esta estrategia antes de iniciar una conversación, una reunión, una plática. Ármate de unas cuantas con las que te sientas cómodo y que sepas que saldrán espontáneamente sin forzarlo, o que al menos eso parezca. El objetivo no es usar todas las tácticas en todas las conversaciones, sino emplear una combinación equilibrada de ellos en el momento justo. Recuerda también que una persona que es demasiado enérgica, efusiva, positiva, que parece que no tiene ningún lado oscuro, no inspira confianza. Tiene que haber un balance. Si una persona parece pura alegría y felicidad, seguramente lo has visto, ¿sabes? Es como que algo anda mal. Esta persona me parece falsa. No siento que esté siendo genuina, auténtica, porque todos tenemos un lado oscuro. Y si tú te muestras inquebrantable, perfecto, sin defectos, pues más que ayudarte, realmente te perjudicas. Por lo menos desde mi punto de vista. Porque estarás dándole razones a la gente para desconfiar en vez de simplemente confiar en ti y en lo que les estás diciendo. Entonces hay que ser genuino. Creo que ese es un punto bien importante. ¿Qué te parece? Esto es el aprendizaje del carisma. Ahora vamos a platicar sobre cómo ganarte a la gente interpelando sus deseos y necesidades. Este artículo de Nancy Duarte nos dice que solo cuando abandonamos nuestra zona de confort logramos entender el punto de vista de otra persona. ¿Recuerdas lo que nos decía Stephen Covey sobre simpatía y empatía? ¿No? Simpatía es sentir lo mismo que la otra persona, vivirlo, estar de acuerdo. Eso es la simpatía. La empatía, en cambio, es solamente entender, ¿no? Empatía es ponerme en los zapatos de la otra persona, sí, comprender. Puedo no estar de acuerdo, pero no importa, por lo menos entiendo, estoy consciente. Me doy cuenta de los factores que llevan a una persona a actuar como lo hace o a pensar como lo hace realmente. Puedo no estar de acuerdo. Puedo aún así creer que con todo y lo que haya pasado, sus acciones son injustificables. Pero por lo menos las entiendo. Eso es empatía. Y para tener empatía tenemos que abandonar nuestra zona de confort. En cambio, la simpatía es cuando entiendo y además estoy de acuerdo. Tengo esa solidaridad. Pienso, siento lo que la otra persona y realmente lo vivo, lo hago propio porque estoy de acuerdo. Entonces la diferencia entre simpatía y empatía es que con la empatía no necesariamente tienes que estar de acuerdo, simplemente entiendes, y con la simpatía entiendes. Imagina a un actor que se sumerge profundamente en su personaje y prueba nuevas formas de ser y comportarse. Eso es la expresión máxima de la simpatía y la empatía realmente. ¿Por qué? Está personificando a alguien que no es él. El éxito depende de lo capaz que seas de detectar los deseos y necesidades de tu entorno, tu gente y tus clientes. Una característica de un buen emprendedor es ver oportunidades, deducir necesidades del mercado, cosas en las que se pueda innovar. Recuerda que si la gente se siente escuchada, será más receptiva a tu mensaje. Y si tú escuchas de verdad
podrás conocer mucho mejor lo que en realidad necesita para mejorar tu oferta y tu manera de comunicarla. Escuchar es altamente fructífero. Entonces, una buena estrategia para lograr entender lo que otra persona piensa y por qué piensa así es visualizando sus puntos de vista, quitando los tuyos de la ecuación. ¿Qué cosas pueden influir en su juicio? Esfuérzate por percibir la situación desde su piel, empatiza. Otra estrategia simple pero efectiva es sencillamente escuchar a todas las partes y asegurarte reiteradamente de entender bien lo que dicen usando la comunicación afirmativa, ¿no? Por ejemplo, piensa en un conciliador, ¿no? Un árbitro que escucha primero todas las partes en una disputa, se forma una idea de lo que desean obtener y después llega a la conclusión. Es lo mismo que hacen los nuevos directivos, por ejemplo, cuando se dedican a escuchar para conocer la perspectiva de los empleados y los clientes para identificar problemas y soluciones. La mayor fuente de ideas que puedes tener son los demás. Tienes un par de oídos. Nos dice Lou Gerstner que escuches y te esfuerces mucho por no extraer conclusiones precoces. Entonces, la clave para ganarse a la gente, simple, empatizar con las personas a las que necesites convencer para que compren tus productos o servicios o para que trabajen duro para ti. Pero tienes que partir desde un punto en común. Tienes que partir porque lo que nos une siempre va a ser más de lo que nos divide. Yo puedo no estar de acuerdo contigo en lo que piensas o en ciertas cosas, pero seguramente compartimos muchas cosas. Además, ya hablemos pragmáticamente, por ejemplo, si tú eres mi cliente, pues a mí no me tiene que importar tus creencias, ¿sabes? El fin último mío, si tú eres mi cliente, pues es que me compres. Entonces, básicamente, gánate a la gente interpelando sus deseos y necesidades. Tú tienes que deducir qué es lo que la otra persona quiere, ¿no? Leer el mensaje detrás del mensaje. ¿Qué necesito? ¿Cuál es el fin de la otra persona? Y si tú logras deducir eso, llevas las riendas en cualquier negociación y realmente puedes influir sobre alguien porque así puedes ofrecerle mejora, crecimiento, saber qué es lo que motiva e impulsa a esa persona. Es algo poderosísimo. Ahora vamos a platicar sobre un experimento que narró Kevin Hogan, porque Randy Gardner de la Sam Houston State University en Huntsville, Texas, descubrió en un experimento que una de las mejores formas de lograr que una persona cumpla con lo que se le pidas es usar un pequeño detalle que aporta un toque personal, como un post-it. Fíjate qué interesante. El artículo se llama El sorprendente poder de persuasión de un post-it. Él realizó un experimento en el que daba encuestas a profesores de su universidad con un post-it, una nota escrita a mano, una nota escrita a computadora o sin nada. Y midió la tasa de compleción de la encuesta y la calidad de las respuestas enviadas. O sea, había quienes les daba la pura encuesta y contéstala, otros les ponía una nota escrita a computadora, otros una nota escrita a mano y otros les ponía un post-it. Y él concluyó que al añadir un toque personal y darle a alguien la sensación de que le pides un favor específicamente a él, puede traer grandes resultados cuando se usa al mismo tiempo. Entonces, añadir un toque personal y dar esa sensación de que le pides un favor específicamente a él. El post-it en específico tenía varios desencadenantes conductuales. Por ejemplo, no encaja con lo que lo rodea, no es algo colorido que llama la atención, pues encima de un bonche de papeles seguramente impresos a blanco y negro, ¿no? Da cierta sensación de desorden porque entonces el cerebro desea arrancarlo, no desaparecerlo. Número 1. Número 2, pues es lo primero que capta la atención, precisamente porque no encaja. 3, está personalizado, seguramente con un nombre o algo. Y 4, representa a una persona que se comunica con otra persona importante, casi como si se tratase de un favor o una petición especial, lo que hace que el receptor se siente importante. Pero no es que el post-it haga magia, simplemente es esa sensación de conexión, importancia e identidad que representa. Y el factor de que alguien te está pidiendo ayuda a ti personalmente de forma especial, pues te hace sentir importante. Ya lo hablamos.
Me van a decir que siempre mencionamos este libro, pero es que mucho de lo que hablamos se remonta a este libro, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, ¿no? A ver, todos deseamos sentirnos importantes, ya lo decía Freud, todo lo que hacemos, según el padre del psicoanálisis, proviene de dos impulsos, el deseo sexual y el deseo de ser importante. Para mejorar la comunicación, ¿qué podemos aprender de este experimento? Pues podemos, por ejemplo, redactar un mensaje corto, encabezarlo con el nombre del receptor y poner tus iniciales al final. Personalízalo. Un pequeño toque personal sirve de mucho a la hora de obtener los resultados deseados. Este artículo me voló la cabeza porque realmente, pues sí, cuando hace sentir importante a la gente con algo tan sencillito como un post-it, los resultados de este estudio, de este experimento, pues dieron mucho de qué pensar. Entonces a la gente le gusta sentirse importante, recuerda. Vamos a hablar de otro artículo. Nos quedan un par. Este que sigue es cortito. Vamos a cerrar con uno un poquito más extenso. Este es de Michael D. Harris, que habla sobre cuándo vender con datos y cifras y cuándo apelar a las emociones. Existen, nos dice el autor, dos sistemas de pensamiento en nuestro cerebro. Dos señores que lo dominan. Está el señor racional y el señor intuitivo. Y esto nos lo menciona, por ejemplo, el doctor Daniel Kahneman. Por acá debe de estar, aquí está. En este libro, seguramente lo has escuchado, no es la primera vez que lo referenciamos aquí, creo que tengo varias conferencias basadas en este libro y bueno, seguramente lo has escuchado, ¿no? Thinking Fast and Slow o Pensar rápido, pensar despacio. De hecho, este autor también es PhD, es doctor en filosofía y profesor de psicología y ganador del premio Nobel de la economía. Entonces es un librazo. Y precisamente este artículo nos habla sobre un concepto que pues es prácticamente la premisa inicial de este libro, que es, hay dos sistemas de pensamiento, uno que es racional, deliberado, lento, y otro que es rápido, impulsivo, emocional, intuitivo, rápido, básicamente. Está el lento y el rápido, por eso se llama pensar rápido, pensar despacio. Entonces, dirigirse al señor racional conduce con demasiada frecuencia a la parálisis del análisis, ¿no? Se bombardea al cliente de información y cosas para analizar. Y es tardado cerrar la venta porque pasamos demasiado tiempo persiguiendo oportunidades que al final no quedan en nada. La mayoría vendemos, sin embargo, al señor racional porque al pensar en nosotros mismos nos identificamos con nuestro pensamiento consciente y racional. Nos resulta inconcebible que unos ejecutivos puedan tomar decisiones a partir de la emoción. Nos catalogamos como racionales, sin embargo, nuestras acciones realmente no lo son. Casi siempre nuestro actuar, nuestro pensamiento es gobernado por el sistema rápido, intuitivo, emocional, impulsivo. Hay un sistema de procesamiento mental profundamente empírico que es capaz de manejar millones de datos sin esfuerzo ni agobios, mientras que el pensamiento consciente solo puede gestionar 3 o 4 datos nuevos a la vez, debido a las limitaciones de nuestra memoria funcional. ¿Qué quiere decir esto? A ver, básicamente, hay dos sistemas de pensamiento, nosotros nos asumimos racionales, pero realmente la mayoría de nuestro actuar se rige por la irracionalidad, por la impulsividad, por actuar simplemente. Y hay tareas para las cuales sí está nuestro sistema racional. Por ejemplo, un problema de matemáticas. No puedes hacer un problema de matemáticas y atender una llamada y al mismo tiempo, no sé, aplaudir o chasquear. No se puede. Puedes hacer pocas cosas a la vez. Pero hay muchas cosas, muchos procesos mentales, muchos pensamientos que ocurren sin que ni siquiera te tengas que dar cuenta. En pocas palabras, la lógica es lenta y la intuición es rápida. Entonces, Gerald Saltman, profesor de Harvard Business School, afirmó que el 95% de nuestras decisiones de compra se producen inconscientemente. Otra vez, ahí te va porque este dato es enorme. El 95% de nuestras decisiones de compra las producimos inconscientemente.
A ver, pero ¿cómo, no? Yo después puedo pensar que yo compré este libro porque quise leerlo, porque me lo recomendaron, etcétera. Pero realmente esas son excusas que yo me estoy inventando para intentar convencerme de que mi decisión fue racional. Seguramente yo lo vi, dije lo quiero, vi en qué precio estaba y dije, bueno, lo puedo pagar, lo pido y que me llegue. Y después vinieron los argumentos. Esto es muy... La primera vez que lo aprendí justamente en este libro fue... Me voló la cabeza realmente porque te das cuenta de que somos impulsivos, pero no nos damos cuenta. Porque para justificar nuestra impulsividad nos inventamos argumentos para nosotros mismos para convencernos de que lo que hicimos fue algo racional. Entonces, 95% de nuestras decisiones de compra se producen inconscientemente, pero no recordamos haber tomado decisiones emocionales, porque nuestro pensamiento consciente siempre se inventa motivos con los que justificar las decisiones inconscientes. Dice Michael D. Harris, la regla de oro es muy sencilla. ¿Cuándo vender con datos y cifras y cuándo apelar a las emociones? Simple. Las ventas sencillas, hácelas al señor racional y las complicadas al señor intuitivo. Una venta sencilla la puedes procesar, pero una venta complicada, mejor vete por lo impulsivo, por lo emocional, rápido. Recuerda siempre que el pensamiento consciente se satura cuando hay demasiada información. Así que si quieres que un cliente perciba tu producto de forma distinta y positiva a tu favor, proporcionale una experiencia que genere la emoción deseada. Por ejemplo, puedes explicarle el caso de otro cliente al que le fue bien, para que él se sienta confiado, tranquilo, ¿no? Varias investigaciones, por ejemplo, han confirmado que las historias pueden activar la región del cerebro que procesa las imágenes, los sonidos, los sabores y el movimiento. O sea que una historia leída o escuchada puede activar los mismos neurotransmisores que se activarían cuando tú vives algo. Entonces, la historia puede ser tan poderosa que la otra persona sienta que la está viviendo él mismo. Entonces, en vez de ver el pensamiento emocional como algo irracional, plantéalo así. Una emoción es simplemente la manera que tiene el inconsciente de comunicar una decisión al pensamiento consciente. ¿Qué te parece? Este artículo de verdad me fascinó y bueno, cuando lo terminé de leer fui corriendo a aventarme este libro. Tengo que reconocer que todavía no lo termino porque es bastante larguito, tiene que más de 500 páginas y tamaño de letra bastante pequeño. Pero es un gran libro y bueno, completamente recomendado. No, es pesado leerlo, ¿sabes? Pero cada página yo estaba que me volaba en la cabeza. Es de esos conocimientos que como que cuestan trabajo, pero que brindan gratificación porque cada página estás de, wow, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es que no lo sabía? Y bueno, por último, hablando de historias y de esta vivencia, vamos a hablar del último artículo de este episodio. Se llama Historias que emocionan a la gente y es una entrevista que hizo Browning Fryer a Robert McKee. Fíjate, si los ejecutivos prescindieran de sus presentaciones de PowerPoint y aprendieran a contar historias, podrían aumentar por mucho la comunicación con sus oyentes. Fíjate. En su libro El guión, sustancia, estructura, estilo y principios para la escritura de guiones de Robert McKee, él nos dice que los relatos satisfacen la profunda necesidad humana de comprender los patrones de la vida, no solamente como ejercicio intelectual, sino dentro de una experiencia muy personal y emotiva. Entonces, gran parte del trabajo de un CEO o de un director general es motivar a la gente para que cumplan con una serie de objetivos. Y para eso tienen que apelar a las emociones de la gente. Y para llegar realmente al corazón, la mejor forma de hacerlo es a través del relato. Hay dos formas de convencer a la gente. Con retórica convencional. Es un proceso intelectual en el que emites argumentos que fundamentan una postura, una posición con estadísticas, datos, citas de expertos. Pero la retórica tiene dos grandes problemas. Número uno, que la gente a la que te diriges tiene sus propias referencias de expertos, sus propias estadísticas, experiencias. Y cuando intentas convencerlos, están debatiendo mentalmente contigo. Porque la retórica es un ejercicio de persuasión, de convencimiento, es un monólogo. Y número dos, con retórica convencional, aunque consigas convencer a tus interlocutores, solo lo habrás hecho a nivel intelectual.
lo cual no basta porque los actos de la gente no solo se estimulan con la razón. Finalmente no estás haciendo nada más que contradecir lo que ellos mismos sostienen como verdadero. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estás de alguna forma pues imponiendo tu forma de pensar, tu forma de ver lo que tú les estás diciendo. Pero hay otra manera de convencer a la gente, la cual es vinculando una idea a una emoción a través de una historia convincente. A esta narración podrás ir reincorporando la información conforme la vas contando, mientras despiertas las emociones y energía de tus oyentes. Una historia cuenta cómo y por qué la vida cambia, qué sucedió y qué aprendí de ello, ¿no? En el intermedio, pues cómo me sentía al respecto, ¿no? En un curso de escritura en el que me metí, justo eso es lo que te menciona, ¿no? Para escribir con el alma, y esto venía de un filósofo, ¿no? Te mentiría si recuerdo el nombre, por aquí lo debo de tener. Pero este filósofo decía que existen 3 puntos, que es ¿qué pasó? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me hizo sentir? ¿Y qué aprendí de ello? ¿Qué voy a hacer al respecto? Son las potencias del alma de Aristóteles, ya lo recordé, ¿no? Aristóteles decía que todos los seres vivos tienen un alma, lo cual les permite cumplir con su propósito en la vida, ¿no? Entonces, tenemos las plantas, tienen un alma vegetativa, ¿no? Que se enfocan en reproducirse y crecer. Los animales tienen un alma sensitiva, movilidad y sensación, y los humanos tenemos un alma racional, que incita al pensamiento y la reflexión. Entonces, San Tomás de Aquino definió 4 potencias del alma. ¿Cuáles son las 4 potencias del alma? La memoria, qué recuerdas y qué pasó. El pensamiento, qué pienso de lo que pasó. Emociones, qué siento. Y voluntad, qué voy a hacer. Entonces, qué recuerdo, qué fue lo que pasó. Qué pienso de lo que pasó, qué siento y qué voy a hacer. Lo dijo San Tomás de Aquino. Entonces, bueno, volviendo un poquito más al tema de las historias, justamente cuando tú cuentas algo completo, vas a hacer que se quede más con la gente. Porque el concepto seguramente lo van a olvidar si no lo ocupan, pero si tú los relacionas con una historia que los impacte, créeme que vas a resonar con ellos. Empieza, por ejemplo, con una situación de equilibrio, ¿no? Que la expectativa sea que todo siga igual, pero de repente pasa algo que trastoca ese equilibrio, que es el incidente inductor. Después esta historia pasa a describir cómo chocan las expectativas y la realidad que se opone a los esfuerzos del protagonista por resolver el problema y restablecer el equilibrio. Nuestra manera de recordar cosas es a través de historias. De las listas y las enumeraciones tendemos a olvidarnos, y esto es algo muy cierto. Bueno, entonces, ¿qué hace que una historia sea buena? Siempre debe evitarse una historia con principio y final que describa cómo las expectativas se ajustan a los resultados. Lo que genera intriga es plasmar con crudeza los estira y aflojas entre lo que se espera y lo que realmente sucede, ¿no? Que no solamente esperes un final feliz, suceda y ya, no, que cueste llegar a ese final feliz. Una acumulación de antagonistas y circunstancias en contra es lo que genera el suspenso. Aplicado, por ejemplo, a los negocios, muchos empresarios ocultan el lado imperfecto de sus compañías, no admiten las dificultades que pasan o pasaron, y eso es aburridísimo porque se pintan como perfectos, y como platicábamos, eso genera desconfianza. Como contador de historias, como storyteller, conviene poner los problemas en primer plano y mostrar cómo los has superado. Dar siempre una imagen positiva suena falso porque todos sabemos que la vida no es así de fácil y lo sabemos por experiencia propia. La gran ironía de la existencia es que todo lo que hace que valga la pena vivir no viene del lado positivo, dice Robert McKee. Entonces, reconocer este lado oscuro te hace ser más convincente porque el público detecta sinceridad en vez de soberbia, intentando aparentar que todo está bien y que no pasa nada. Entonces, uno de los principios de la narración es darnos cuenta que todos vivimos con temor a no saber lo que va a pasar y saber que no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Otro principio de la narración es el escepticismo. Los humanos no nos fiamos de las apariencias. Entonces, si tú integras estos elementos, estos sesgos en la historia, vaya que el resultado cambia.
El público valora siempre la sinceridad de un narrador que reconoce el lado oscuro de los seres humanos y que además habla con franqueza de los momentos hostiles. Se trata de una energía positiva y realista sobre la audiencia porque seguimos a la gente en la que creemos y confiamos. Entonces, por último, 4 preguntas clave para narrar una historia. Número 1. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita mi protagonista para que su vida recupere el equilibrio? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó después del acontecimiento, del suceso inductor? ¿No? El deseo es la alma de una historia, es el alma de una historia. Y la necesidad fundamental que cuando sea satisfecha hará que la historia se detenga de golpe y concluya, pues el propósito se habrá cumplido. Entonces, una vez se cumpla el propósito, pues ya para qué quiero saber, ¿no? Ya perdí la emoción, la intriga. Número 2, ¿qué impide a mi protagonista cumplir sus deseos? Antagonistas, no necesariamente tienen que ser otras personas o enemigos, no pueden ser dudas, miedo, fuerzas internas o externas, incertidumbre, desorientación, conflictos personales, sociales, físicos, personas en específico también se vale. 3. ¿Cómo decidiría actuar mi protagonista para cumplir su deseo frente a esas fuerzas hostiles? El corazón de un ser humano se revela en las opciones en las que se decanta en momentos de presión. Esta es la oportunidad perfecta para desarrollar el personaje y clarificar sus convicciones. Entonces, en momentos difíciles, en momentos de presión, sacas tu verdadero yo. Y en esos momentos tú como storyteller puedes realmente desarrollar a tu personaje. Aunque estés en una conferencia o hablando con una persona, contando un relato tuyo, ¿no? Construyéndolo bien para que esté más interesante, para que el chisme esté más bueno. Y 4, es creíble, importantísimo. No estoy exagerando demasiado o maquillando las dificultades. Una vez que la historia esté trazada, se debe regresar al principio para verificar que se trata de un relato creíble, sincero, emocionante y que transmite un mensaje claro. Al final, el relato es una herramienta para poder transmitir un mensaje. Vamos a recapitular, ¿te parece? El aprendizaje del carisma es lo primero que vimos y hay 3 técnicas de liderazgo carismático. Conecta, compara y contrasta, es decir, ayudando a tus oyentes a entender un mensaje, identificarse con él y recordarlo. Después implica y condensa, ayuda a tus oyentes a sentirse involucrados. ¿Cómo? Con preguntas retóricas, con listas y enumerando. Y número 3, muestra integridad, autoridad y pasión. Que tus oyentes identifiquen la convicción de tus intenciones y ponerse de tu lado y además expresando sin palabras. Que tus oyentes puedan entender de mejor manera tus palabras, complementándolas con tu cuerpo. Después nos fuimos a ganarnos a la gente interpelando sus deseos y necesidades. Y es básicamente eso, deducir, escuchar, leer el mensaje detrás del mensaje para saber qué es lo que mueve a la otra persona. No extrayendo conclusiones precoces, acuérdate, simpatía y empatía, escuchar y darnos cuenta cuáles fueron los factores que llevaron a esa persona a actuar o pensar de la manera en la que lo hace. Después, el post-it, el experimento del post-it que nos dijo que las personas que recibían esta encuesta con un post-it eran mucho más propensas a pues contestarlo, ¿no? Y dar respuestas de buena calidad. Entonces, el toque personal, el darle a una persona la sensación de que le pides un favor, específicamente él los hace sentir importantes, los hace sentir queridos, estimados. Entonces, por ejemplo, cuando redactes un mensaje corto, encabézalo, inícialo con el nombre del receptor y a lo mejor pon tus iniciales al final, ¿no? Eso es un ejemplo. Realmente lo importante es el factor de que la persona sienta que le estás pidiendo ayuda personalmente y de forma especial. Después, cuándo vender con datos y cifras y cuándo apelar a las emociones. Básicamente, las ventas sencillas hacerlas al señor racional, es decir, al deliberado, y las ventas complicadas al intuitivo, al impulsivo, al rápido. Hay 2 sistemas de pensamiento y cuando esta cifra me voló la cabeza. El 95% de nuestras decisiones de compra se producen inconscientemente, pero no recordamos haberlas hecho inconscientemente porque nos inventamos excusas para convencernos de que tomamos una decisión consciente. Y por último, historias que emocionan a la gente. Podemos convencer a la gente con retórica convencional, pero estaremos debatiendo con ellos y no los convenceremos realmente. O vinculando una idea a una emoción a través de una historia. Una historia es buena cuando es creíble, se desarrolla bien el personaje y bueno, las 4 preguntas claves son
¿Qué necesita mi protagonista para que su vida recupere el equilibrio? ¿Qué impide a mi protagonista cumplir su sueño? Todos los antagonistas, ya sean situaciones o personas. ¿Cómo decidiría actuar mi protagonista para cumplir su deseo frente a esas fuerzas hostiles? ¿Cómo actúa en momentos difíciles? Y sobre todo si la historia es creíble, si no estás exagerando o maquillando las dificultades. ¿Qué te pareció? Con esto pues terminamos los artículos contenidos en este libro. De verdad me encanta este formato porque pues en vez de explayarse demasiado, creo que son cosas mucho más aplicables, ¿no? Más concretas, más directas. Y fíjate, hoy hablamos sobre 5 artículos y en el otro episodio hemos hablado sobre 3. Me fascinó este libro y tú lo puedes encontrar. Y también puedes leer la Harvard Business Review, que me parece que es una edición, no estoy seguro si mensual o bimestral, pero realmente una revista de alto nivel editorial con gran contenido. Y bueno, los libros que recopilan lo mejor de lo mejor son excepcionales. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete, es completamente gratis, ayúdame a crecer. Comparte este podcast con tus amigos o con gente a la que sepas que le puede interesar. Este contenido es sin fines de lucro, por lo cual realmente me ayudarías mucho si se lo enseñas a más gente. Cada semana estaremos charlando sobre un nuevo libro empresarial. Muchas gracias por estar conmigo hoy y nos escuchamos el próximo sábado.